El desgobierno de AMLO no dista de los demás desgobiernos como el PRI y el PAN, y lo hemos mencionado un montón de veces. Por ejemplo, menciona Animal Político que este actual desgobierno beneficia a un empresario de una red que defraudó al fisco. Veamos de quién se trata. Y es que este empresario defraudó al fisco por 55,000 millones de pesos, al parecer. Manu Ureste y Francisco Sandoval escriben que el 11 de octubre del 2019, un día viernes, el presidente López Obrador camina por la alfombra de pasto artificial del estadio de los algodoneros de Guasave. Él, Francisco Carranza Limón, así se llama el estadio, con los brazos alzados al cielo y saludando al graderío. Para eso sí tiene dinero, para eso sí tiene tiempo, ¿verdad, compas? López Obrador está contento y sonriente, feliz por ver una promesa de campaña cumplida. El béisbol va a regresar a Guasave. Es lo único que ha cumplido de tantos que ha dejado pendientes este mequetrefe. Pero bueno, para hacerlo, su llamado gobierno o desgobierno invirtió 65 millones de pesos en remodelar ese viejo Carranza Limón, a los que el desgobierno de Sinaloa sumó 6 millones, y el empresario Alfredo Harp Helú otros 65 millones. En total fueron 136 millones de pesos para ampliar el aforo del estadio a 8,000 butacas, comprar una pantalla grande y construir palcos nuevos y un estacionamiento. Además, el equipo ya tiene nuevo dueño, el que era el último obstáculo para que la franquicia algodonera regresara a la Liga Mexicana del Pacífico, tras 5 años de ausencia. Se trata del mazatleco Alfredo Aramburo Nájar, un empresario joven reconocido en 2015 como el contador público del año en el sur de Sinaloa y con experiencia en el mundo del béisbol tras su paso por los Generales de Durango. Aramburo, de hecho, no es un desconocido para el desgobierno. Es asesor externo de un comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México, el ProBéis, que tiene como objetivo impulsar el plan del presidente de crear escuelas de talentos por todo el país. Un mes antes, en la reinauguración del Carranza, un 19 de septiembre, la SEP benefició a una de las empresas con otros 25 millones de pesos para que en 3 meses buscara jóvenes promesas del béisbol. Fíjense nomás en lo que gastó la SEP cuando se debería de invertir ahorita actualmente por lo de la pandemia para dar educación y no beneficiar a las televisoras. Esto es grave, compas, de verdad. Y otras cosas que han dejado de hacer en las escuelas que todavía sigue en mal estado. Pero vean esto, vean. Nos comprometimos a que regresarían los algodoneros y ya se cumplió, presumió López Obrador en Twitter la noche del 11 de octubre, luego de que cortara el listón de apertura del estadio, lanzara 4 bolas rápidas y Aramburo, que hizo umpire, gritara strike. Una fiesta redonda salvo por un dato. Alfredo Aramburo, que recibió un estadio remodelado con dinero público y que además obtuvo la concesión para explotarlo económicamente durante 15 años, forma parte de una red de empresas denunciadas por el propio desgobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero. ¿Cuál fue el mecanismo? Bueno, el pasado 23 de junio, el llamado desgobierno federal denunció un gran fraude al fisco por 55,000 millones de pesos operado por 43 empresas factureras. Una de esas empresas es Costa Bella Sons, en cuya documentación aparecen dueños familiares de Alfredo Aramburo y otras empresas de su familia y múltiples personas que trabajan para sus compañías. La Procuraduría Fiscal denunció penalmente a esta empresa porque se trata de una facturera, es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personal trabajando ni activos, y que emite facturas falsas para hacer pasar como reales servicios que no existen y que simulan ante Hacienda. A partir de este mecanismo, las factureras inflan tanto estos gastos ficticios que llegan a exigir a la llamada Secretaría de Hacienda que le devuelvan impuestos, obteniendo cientos de millones del erario. Este mecanismo además incluye otras actividades ilícitas como vender esas facturas falsas a cambio de una comisión a otras empresas que también defraudan a Hacienda, y el lavado de dinero, es decir, usan las facturas para mover dinero de actividades ilegales como sobornos a funcionarios públicos o narcotráfico, por ejemplo. Costa Bella, según la Procuraduría Fiscal, se especializó en el uso de estos mecanismos de fraude. Detrás de ella, Animal Político documentó que hay un complejo entramado de 115 empresas que forman una red,
es decir, que comparten socios, representantes, apoderados, comisarios y direcciones, siempre con sociedades de Alfredo Aramburo o de su familia en el centro, además de Costa Bella. En esa red hay más factureras o empresas fantasma, que también se conoce coloquialmente. Por ejemplo, Skip, Prácticas Administrativas, Sociedad de los Empresarios Sinaloenses de Juan José y Eric Ernesto Arellano Hernández, dueños del grupo Arge y de otro equipo de béisbol profesional, los Leones de Yucatán, y socios de Alfredo Aramburo en múltiples compañías. La red es extensa, que incluye compañías en paraísos fiscales como Panamá o Nevada en los Estados Unidos, u otras empresas como Operadora Grupo Gasmart, una de las 5 firmas que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció en diciembre pasado por presuntamente triangular sobornos millonarios, fíjense nomás, de Genarco García Luna, exsecretario de Seguridad del desgobierno del expresidente Felipe Calderón, el enano genocida, ¿verdad?, que enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa. ¿Cómo se conecta Costa Bella and Sands, en una de las principales empresas factureras de México, con el dueño de los algodoneros de Guasave, cuyo estadio fue remodelado con dinero público? Los dueños de Costa Bella son personas físicas y otras empresas con las que a su vez comparte socios y apoderados, según documentos obtenidos para esta investigación en el Registro Público de Comercio. Una de las compañías dueñas de esta empresa es la de MLX del Noroeste Inmobiliaria, fundada en 2014, un mes de agosto, por Guadalupe Nájar Huerta, madre de Alfredo, quien estuvo a cargo de comisario de esa sociedad. MLX del Noroeste, a su vez, es accionista de otras empresas de Alfredo, como FAN Corporativo de Negocios, en la que aparece como socia su esposa Liria Lorena Figueroa Tirado. Promotora West Marine es otra de las dueñas de Costa Bella. En su documentación aparece como socio y administrador general Ildefonso Cristerna Vizcarra, esposo de María Guadalupe Aramburo Nájar, hermana de Alfredo, y Delfonso, pues aparece también como socio de esta compañía. Al margen de la familia, los documentos de Costa Bella y de las empresas que forman parte de su accionario, aparecen personajes que ocupan cargos en otras empresas de Alfredo Aramburo. María Imelda Peralta González, por ejemplo, es apoderada del grupo inmobiliario Sparly, otra accionista de Costa Bella, y es también apoderada de Operadora de Espectáculos Deportivos Guasave, la empresa que recibió el pasado 20 de marzo la concesión del Ayuntamiento de Guasave para explotar durante 15 años los beneficios económicos del Estadio de los Algodoneros. María Imelda es también apoderada del consorcio turístico Blue Bay, otra empresa que la red del SAT incluyó oficialmente en su lista de factureras. Además de compartir socios y apoderados, Costa Bella y sus empresas satélites también tienen en común unos terrenos ubicados en los ejidos del Costeño y Revolución, en Ensenada, Baja California. Documentación obtenida en el Registro Público de Comercio detalla que esta red comparte los terrenos, pero no a través de una compra-venta que tendrían que reportar al SAT, sino a través de una cesión por 20 años. Por ejemplo, Costa Bella fue constituida el 7 de marzo del 2016 con una inversión de sus socios de apenas 20,000 pesos, para el 6 de abril, es decir, un mes después de su creación. Su empresa satélite, Servicios Turísticos West Marine, le cedió un terreno de más de 7 millones de metros cuadrados por un perito de 1,567 millones de pesos. Posteriormente, en julio del 2016, otra empresa satélite, Grupo Inmobiliario Sparly, le cedió otro pedazo de terreno valuado, fíjense nomás, en 725 millones de pesos. Y hasta ahí, 6 de junio del 2017, 15 meses después de que fuera constituida con apenas 20,000 pesos, Costa Bella infló su valor tras sesiones hasta de 8,045 millones de pesos. ¿Y qué creen que me estaba diciendo un amigo? Que en TikTok también por ahí dan consejos de este tipo. Que creo que al parecer ya no están esos videos. Eh, nunca se le pasó esta situación, y fíjense, es la misma práctica que realizan o que estaban aconsejando por ahí gente que decía que ganaran dinero fácil. Cuando me lo explicó yo dije, caray, pues esa parte se pasó, ¿no? Porque nunca lo pudieron exhibir. A ver si de pura chiripa encuentran esos videos, porque dice que ahí tendrían que aparecer todavía, porque son las mismas prácticas. Entonces incitan a que aparezcan este tipo de empresas. ¿Sí me están entendiendo? En parte. Y la otra pues ya viene desde un buen rato. Expertos fiscalistas
consultados explicaron que la cesión de terrenos entre una red de empresas entre las que hay factureras es una forma presuntamente de inflar sus estados financieros y el valor de las compañías. Esto, por ejemplo, para simular una solvencia económica con la que podrían justificar su participación en licitaciones y adjudicaciones de contratos con el desgobierno o proyectos de inversión privados. Precisamente estos movimientos de terrenos entre empresas de un mismo grupo fue otro de los criterios de riesgo, además de las facturas falsas, que prendieron las alertas en la Procuraduría Fiscal para incluir a Costa Bella Sanz en la lista de 43 factureras que denunciaron ante la Fiscalía. Costa Bella también comparte apoderados y representantes con otra red de compañías de empresarios beisboleros conocidos en Sinaloa. Se trata de los hermanos Eric Ernesto y Juan José Arellano Hernández, dueños de los Leones de Yucatán, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. Tanto ellos como su socio Alfredo Aramburu fueron invitados a una comida privada con el presidente López Obrador el pasado 17 de diciembre, a las que asistieron los dueños y accionistas de los equipos de las dos ligas de béisbol profesional de México y empresarios, chéquense nomás, como Slim y el magnate beisbolero Alfredo Harp-Helú. López Obrador tuiteó la foto del encuentro y dijo que la comida platicaron sobre cómo promocionar el béisbol en México, y creo que por ahí lo estuvimos mencionando. Entre estas críticas que de verdad, compas, y creo que hay gente que no lo está entendiendo y sigue defendiendo a este mequetrefe, que es igual, que les digo, a su estilo, pero igual que Felipe Calderón y Peña Nieto. Bueno, o similar. Pero fuera del deporte, los Arellano son los más conocidos como los dueños del Grupo Arge, que integra hoteles, centros comerciales, condominios de lujo en Mazatlán y Culiacán, además de inmobiliarias, gasolineras y firmas de servicios legales como la cadena UPC. Con algunas de estas compañías, estos empresarios ganaron 7 años de contrato con el desgobierno de Mazatlán por al menos 118 millones de pesos, además de ganar un litigio por 300 millones al mismo ayuntamiento, que les dio contratos públicos, aunque este pago no se concretó. Sin embargo, este documento, en el cual el emporio, según el SAT, hay firmas señaladas de factureras como CLC, Integradora Financiera, y SKEP, Prácticas Administrativas Integrales. Esta última forma parte del accionario de 2 empresas de los hermanos Arellano Hernández. La red de los Aramburu Arellano suma al menos 115 compañías que acumularon capital de al menos 51 millones de pesos, más de 2.200 millones de dólares en el cambio actual. Hijos de su... Bueno, en junio del 2016, durante el desgobierno de Peña Nieto, la antigua Unidad de Inteligencia Financiera investigó a 35 integrantes de esta presunta red de empresas factureras, a los que se le acusó de lavado de dinero congelándose las cuentas bancarias. Sin embargo, las indagatorias no prosperaron y las cuentas fueron desbloqueadas, en algunos casos a pocos meses de que terminara el sexenio. En el caso, por ejemplo, de Adriana Guadalupe Satarain Tirado, esposa de Eric Arellano Hernández, aparece en la documentación de 10 compañías de su pareja, entre ellas la facturera CLC, Integradora Financiera, donde figura como apoderada. El 30 de octubre del 2016 ella se amparó contra la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera de aseguramiento de sus cuentas bancarias, y en agosto del 2018, a solo 3 meses de que finalizara el sexenio del delincuente y títere Enrique Peña Nieto, esta unidad la eliminó de la lista de personas físicas bloqueadas, según el documento del amparo de que este medio tuvo acceso. Otros personajes se ampararon en 2016 como Guadalupe Nájar, madre de Alfredo, y José Guadalupe Patrón Millán, tío político de los hermanos Arellano Hernández, quien aparece en 16 compañías de la red. Los propios hermanos Arellano Hernández fueron investigados por presunto lavado de dinero que se les congeló en cuentas de 2015 y 2016, según una nota publicada por Proceso en 2017, y por ahí lo difundimos, si no mal recuerdo. Contrató en ese entonces a un despacho internacional de auditores, la Unidad de Inteligencia Financiera, para que revisara el manejo y operación de las empresas de los Arellano, pero no encontraron evidencia de que los recursos de estos hermanos fueran de procedencia ilícita, según ellos. Para este reportaje, Animal Político buscó por medio de sus departamentos de prensa al empresario Alfredo Aramburu y a los hermanos Arellano Hernández, pero ninguno dio respuesta a las solicitudes de entrevista. Pues, ¿qué creen que vaya a pasar, compas? Aunque esta investigación es muy buena, ¿verdad? Sabemos de Animal Político, antes de que los pejes digan lo que digan, porque hasta son hipócritas, son además hipócritas, y le vuelvo a mencionar, y que ustedes saben que ellos sacaron la investigación, junto con, sin embargo, y entre otras, sobre Rosario Robles y sobre otras empresas fantasmas, tanto de Duarte o los Duarte, y lo que estaba haciendo Humberto Moreira,
Esta también es comprobable. Y no digan, Es que buscan desestabilizar al presidente. de todas maneras estoy bloqueando los comentarios de ese tipo donde andan defendiendo a López Obrador, que además pues, son gente troll, bot, que no tiene argumentos, que no son cuentas reales, que son cuentas falsas y que andan metiéndose en lo que no les importa. Bueno, pues aquí tienen para que vean lo que está pasando. Y lo que va a resultar de esto, compas, es que López Obrador los va a tapar. Los va a tapar. Tan solo que la presión sea tanta que no aguante y que tenga que sacar esta situación. Pero pues como les digo, al parecer los va a seguir protegiendo. Vamos a ver hasta dónde llega. Porque la investigación ahí está. Y la Procuraduría Fiscal, que no tiene nada que ver con la Unidad de Inteligencia Financiera, es la que está sacando, ¿eh? A ver, vamos a ver qué pasa con Santiago Nieto también. Y si va a sacar esta investigación y mostrársela a su patrón López Obrador y a ver qué él va a hacer. Porque si no, se le va a venir el mundo encima y con esto le van a decir, pues no dijiste que eras diferente de Peña Nieto en estas cuestiones y no dijiste que la corrupción iba a ser muy grave en el sentido de que ibas a dar, pues, o vas a promover que sea una sentencia condenatoria, por decirlo así, ¿no? Que lo está cumpliendo hasta el momento, pues no. No iba a ser un delito grave, es que esa era la palabra. Bueno, ahí se los dejo, o las dos palabras en este caso. Saludos, compas.